Las palabras que están presentes en una lengua pueden organizarse de diferentes maneras. Una de ellas corresponde a los campos semánticos. Este tipo de organización se va a originar debido a los rasgos que comparten las palabras presentes en la lengua. Por ejemplo, hay palabras que son mucho más inclusivas que otras. Esto quiere decir que abarcan más elementos o más palabras porque tienen menos rasgos, y al tener menos rasgos son más amplias y se pueden utilizar para hacer referencia a más elementos. Por el otro lado, tenemos palabras que tienen muchos rasgos semánticos y por lo tanto su significado es mucho más específico, y eso las hace menos inclusivas. Las palabras más inclusivas son hiperónimos y van a contener palabras menos inclusivas que son consideradas hipónimos. Por ejemplo, animal es hiperónimo de perro, gato, caballo y de otros animales más, mientras que perro, gato y caballo son hipónimos de animal. A su vez, perro, gato, caballo y todos los otros animales pueden convertirse en hiperónimos. Por ejemplo, en perro están los hipónimos dálmata, chihuahua, pastor alemán y otros más. Mientras que en gato podemos encontrar los hipónimos angora, siamés, esfinge, doméstico y otros. Lo mismo puede ocurrir con caballo. Los hipónimos e hiperónimos siempre son relaciones que se establecen entre dos palabras por su significado. Entonces podemos decir que animal es hiperónimo de gato y gato es hipónimo de animal. Dentro de los campos semánticos, además de encontrar relaciones de hiperonimia e hiponimia, se encuentran otras relaciones semánticas que conocemos hace bastante tiempo: la sinonimia y la antonimia. Cuando dos palabras son sinónimas, tradicionalmente se ha dicho que tienen el mismo significado, aunque es más adecuado decir que comparten parcialmente su significado. Por ejemplo, chico, pequeño, tomar, beber, tener, poseer. Mientras que con la antonimia se ha dicho que son palabras que designan o que refieren elementos opuestos, que son palabras contrarias, porque tienen significado opuesto. Sin embargo, estas definiciones tradicionales son bastante restringidas porque, como ya comentamos, los sinónimos son palabras que comparten parcialmente su significado, mientras que los antónimos, si bien refieren o denotan significados opuestos, hay diferentes tipos de oposiciones dentro de la antonimia. Es por eso que preferimos hablar de traslapo y oposición. El traslapo ya lo hemos definido como aquellas palabras que van a compartir parcialmente su significado, como tomar y beber, porque puedo tomar agua, puedo beber agua, pero no necesariamente puedo beber una micro, aunque sí puedo tomar una micro. La complementación, que hemos visto antes como antonimia, corresponde a las palabras con significado opuesto, pero estos significados pueden oponerse de tres maneras: por oposición, por reversión y por conversión. La complementación por oposición corresponde a los significados que son totalmente diferentes, y toda la realidad podría clasificarse en uno de esos dos componentes, en una de esas dos categorías, sin que haya ningún punto intermedio, por ejemplo, vivo y muerto. La complementación por reversión corresponde a aquellas palabras que deshacen el significado de otra palabra, por ejemplo, contratar y despedir. Al contratar una persona, se realiza determinada acción que al despedirla se deshace. En el fondo, la palabra despedir deshace lo que se realizó al contratar. La complementación por conversión refiere el mismo hecho, pero visto desde perspectivas diferentes, como dar y recibir. Si yo estoy dando, el otro es el que está recibiendo, pero el acto, la acción es exactamente la misma.
La inclusión es aquella relación semántica que se da cuando el significado de una palabra contiene el significado de otra que es más restringida. Por ejemplo, Angora está incluido en gato. Esto nos lleva a la relación de hiperonimia e hiponimia. Entre hipónimo e hiperónimo hay relación de inclusión. La contigüidad es aquella relación semántica que se da entre palabras que tienen la misma jerarquía, esto es, que comparten el hiperónimo. Por ejemplo, gato y perro son contiguos porque comparten el mismo hiperónimo que es animal. La adición surge cuando una palabra se convierte en otra al agregarle un rasgo semántico. Por ejemplo, entre madera y leña existe la misma cantidad y los mismos tipos de rasgos, sin embargo, leña tiene uno adicional, que es el servir de combustible, esto es, que sirve para ser quemado. La sustitución se origina cuando una palabra se convierte en otra al cambiar un rasgo semántico. Entre burro y mula existen los mismos rasgos, pero burro tiene el rasgo fértil mientras que mula tiene el rasgo estéril. Por lo tanto, al cambiar el rasgo fértil por estéril, cambiamos el concepto. Hay que tener claro que dentro de las relaciones semánticas que aquí presentamos, un mismo par de palabras puede clasificarse de más de una manera. Por ejemplo, burro y mula, en este último caso, lo clasificamos como sustitución, pero también podría ser contigüidad, porque ambos son animales o ambos son animales de carga. Lo importante es tener clara la justificación de la relación semántica que estamos proponiendo para el par de palabras analizadas. Otra manera de aproximarse a la organización del léxico en una lengua es a través de los prototipos. Y antes de explicar qué es un prototipo, te voy a dar 5 segundos para que pienses en 3 frutas. ¿Listo? Recuérdalas por un momento. Un prototipo es un ejemplar ideal, aquel elemento que representa mejor el grupo de palabras o el campo semántico. Todas las lenguas pueden organizar sus palabras de acuerdo a este prototipo y también todos los elementos que rodean a ese prototipo se van a organizar de acuerdo a la cultura y la experiencia. Entonces, dependiendo de la cultura en la que nos encontremos y también de nuestras experiencias personales, cada prototipo puede variar y la manera en que se van a acercar o alejar a ese prototipo todos los elementos que lo rodean va a variar. En nuestro caso, probablemente tú pensaste en una manzana. Si no es el primer elemento de tu lista de 3 frutas, va a estar dentro de los 3, porque en el español la manzana es la fruta ideal o la fruta ejemplar, por lo tanto la manzana es el prototipo y todas las otras frutas se van a organizar alrededor de esa manzana. Sin embargo, si alguien no tiene experiencia con una manzana porque nunca la ha visto o porque no la conoce y tiene experiencias con otro tipo de frutas, entonces esas otras frutas van a originar el prototipo de la categoría. Si la manzana es nuestro prototipo de fruta, los otros elementos que pertenezcan a esta categoría fruta se van a organizar alrededor de ese prototipo de la manzana. Cercanos a este prototipo vamos a encontrar, por ejemplo, pera, plátano, naranja, uva. Pero alejados de ese prototipo van a estar otros elementos como piña, chirimoya, limón o palta. ¿Por qué están alejados? Porque no tenemos mucha experiencia con ellos o porque no cumplen con las características de fruta que la lengua o la cultura ha asociado a la categoría. Palta, por ejemplo, es muy difícil considerarla una fruta, aunque técnicamente sí lo es, porque no se come igual que una manzana.
Otra forma de estudiar la organización del léxico de una lengua es considerar el orden de adquisición de las palabras. Es así como podemos encontrar las categorías primarias, secundarias y terciarias. Las categorías primarias corresponden a todas aquellas palabras que aprendemos por relación temprana con los elementos que designan, con sus referencias. Por lo tanto, son palabras que designan o refieren elementos del contexto inmediato, como mamá, papá, leche, tete u otros. Las palabras de categoría secundaria son aquellas que refieren elementos alejados del contexto inmediato, es decir, que no están en el aquí y el ahora del niño, como pelota, tata, entre otros. Podemos incluir parentescos, juguetes, comidas, animales, con las que el niño no tiene contacto diario, contacto muy frecuente. Aquí también se van a incluir las subcategorías. Ya se puede entender, por ejemplo, que perro es un animal. Las palabras de categoría terciaria son aquellas que se aprenden por influencia de la educación formal. Aquí vamos a incluir subcategorías o taxonomías. Por ejemplo, dentro de esta categoría se van a encontrar los medios de transporte, los países, las ciudades e incluso la clasificación de los animales, pero vista desde una perspectiva un poquito más científica.